Hola a todos desde Kaikei Studio. Antes de comenzar el contenido de hoy sobre las subvenciones, quiero recordarte que en Kaikei Studio ofrecemos clases online en directo de asignaturas en ADE, Economía y Turismo. Si estás interesado en aprender más a fondo a través de un contenido práctico y explicado desde la simplicidad, contacta con nosotros para unirte a nuestras clases, bien a través de nuestra página web o en el mail de contacto. No te olvides de darle al like si te ha gustado y suscribirte a nuestro canal, ya que es importante para nuestra continuidad en YouTube. Y sin más, pues ahora disfruta del vídeo. Vamos a ver, a través de un ejemplo, las subvenciones oficiales de capital. Vamos a ver su registro contable tanto para aquellas empresas que sean pymes como las que no lo son. Vemos que hay un plan general de contabilidad que utilizan las pymes, específico para ellas, y el normal o el general, ¿vale?, que utilizan las demás empresas. Aquellas empresas que podrán acogerse a la regulación del PGC Pymes serán aquellas empresas que durante 2 años consecutivos no hayan superado 2 de los 3 límites siguientes: que la totalidad de las partidas de activo no sea superior a 4 millones de euros, que la cifra de negocios no supere la cuantía de 8 millones de euros y el número medio de trabajadores sea inferior a 50 en la empresa. Hay otras condiciones específicas también que se deben cumplir, o requisitos, pero bueno, simplemente lo indicamos a mero título informativo. Todo esto teniendo en cuenta la norma de valoración 18, que es la que trata lo que son las subvenciones, donaciones y legados. Nosotros solo vamos a ver las subvenciones y dentro de ellas vamos a ver las subvenciones no reintegrables, es decir, aquellas que no tienen que devolverse. Una empresa recibe una subvención para la adquisición de una instalación técnica para su proceso de producción. El 15 de diciembre del año 1 recibe una comunicación de la Administración Pública indicándole que se le ha concedido la subvención. El importe, que asciende a 250.000 euros, se ingresa en su cuenta bancaria el 2 de enero del X2. En esa misma fecha, la empresa adquiere la instalación técnica por 300.000 euros. Adicionalmente, nos informan que la vida útil estimada de la instalación es de 10 años y se estima una depreciación constante a lo largo de su vida. Bien, pues el 15 de diciembre procedemos a reflejar la comunicación por parte de la Administración Pública de que se concedió la subvención. Entonces vamos a reconocer en la contabilidad un derecho de cobro a favor de esta empresa. Bien, como siempre, vamos a poner de este lado el cuadro que nos ayuda a contabilizar las cuentas, cada una en su sitio, en el libro diario. Sabemos que en el libro diario tenemos dos partes: parte izquierda debe, parte derecha haber. Parte izquierda va desde aquí del centro hasta aquí, parte de derecha haber desde el centro hasta la derecha. Y nos dice este cuadro que las cuentas de activo aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Las de pasivo y neto lo hacen al revés: disminuyen por el debe, aumentan por el haber. Entonces, al reconocer un derecho de cobro a favor de la empresa, pues recogemos una cuenta de activo que aumenta por el debe. Se llama Hacienda Pública, deudor por subvenciones concedidas, código 4708, importe 250.000. ¿Qué vamos a poner en el haber? Comenzamos con el registro contable de la subvención para las pymes. Las pymes lo que hacen es reconocer inmediatamente un neto en la contabilidad. ¿Y por qué es un recurso propio la subvención? Vamos a ver las subvenciones no reintegrables, que no se tienen que devolver. Como no se tienen que devolver, pues obviamente esta fuente de financiación para la empresa no implica un pasivo, no es una deuda. Si no es una deuda, va a ser un recurso propio. Como recurso propio, pues lo que hace es aumentar el neto por el haber. Se llama subvenciones oficiales de capital, código 130, 250.000 euros. Bien, a 2 de enero del X2 nos dice entonces que se ingresa en la cuenta bancaria el importe de la subvención. En este momento damos de baja el derecho de cobro adquirido por la concesión de la subvención, es decir, derecho de cobro, como ya lo hemos cobrado, pues es un activo que disminuye por el haber. La Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas, 4708 por 250, y vemos cómo se incrementa el dinero que hay en la cuenta corriente de la empresa. Bancos, cuenta corriente, activo que aumenta por el debe por 250.000 euros. En la misma fecha nos dicen que se adquiere la instalación. Se adquiere por 300.000, entonces vamos a reconocer un activo que aumenta por el debe, instalaciones técnicas 214 de código, y no nos aclaran, no nos dicen cómo es la financiación de la compra,
Vamos a suponer que es a largo plazo. Entonces lo recogeríamos en esta cuenta. Proveedores de inmovilizado a largo plazo es un pasivo, es una deuda que se contrae por la compra de la instalación. Entonces, por tanto, es un pasivo que aumenta por el haber. 173 de código y 300.000. Ya vemos que la subvención no abarca o no incluye el 100% de la adquisición de la instalación. El porcentaje es un 83,33%. No lo vamos a usar, pero bueno, simplemente por curiosidad para saber qué porcentaje nos cubre de esa adquisición de la instalación. Bien, ahora vamos a 31 del 12 del X2. A 31 del 12 del X2 lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dado que hemos adquirido un bien que pertenece al activo no corriente, o también llamado inmovilizado, pues simplemente por el mero paso del tiempo, por su uso y por otras condiciones, pues se tiene que reflejar contablemente la pérdida de valor que ha sufrido durante ese tiempo, lo que conocemos como amortización. Entonces, en este caso, pues vamos a reflejar la amortización teniendo en cuenta que la vida útil de esa instalación es de 10 años y la depreciación, es decir, lo que es la reducción de su valor, va a ser constante a lo largo de la vida, es decir, vamos a amortizar o reflejar esa pérdida de valor de forma lineal. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger el valor de la instalación técnica y dividirlo entre el número de años de vida útil, que nos dicen entonces que son 10 años, y esto nos daría lo que reconocemos como pérdida de valor cada año para esa instalación. En este caso serían 30.000 euros al año. Y lo vamos a reconocer como un gasto 681, amortización del inmovilizado material. Bien, aparte del activo, pasivo y el neto, ¿vale? Que aumenta por el debe el activo, disminuye por el haber, y pasivo y neto al revés, también tenemos que saber cómo funcionan los gastos y los ingresos en el libro diario. Entonces, los ingresos siempre implican un aumento del resultado del ejercicio, es decir, a más ingresos tenemos más beneficio. Y como el beneficio pertenece al neto, porque el beneficio generado por la actividad de la empresa es una financiación que tiene la empresa que no tiene que devolver a nadie. Entonces, forma parte de los recursos propios, por tanto, del neto. Entonces, a más ingresos, más beneficio, y como el beneficio pertenece al neto, pues más neto. ¿Y esto qué implica? Pues que los ingresos, como implican un aumento del neto, los vamos a poner por la parte derecha, por el lado del haber. ¿Qué va a pasar con los gastos? Pues todo lo contrario. Más gastos lo que hacen es bajar el resultado del ejercicio, es decir, vamos a tener menos beneficio, por lo tanto implica menos neto y el neto disminuye por el debe. Por lo tanto, los gastos siempre los vamos a poner en general en el debe. Entonces, estoy reconociendo aquí un gasto, el gasto o pérdida de valor de esa instalación por el paso del tiempo hasta el 31 del 12 del X2 de 30.000 euros. ¿Qué vamos a poner en el haber? Pues en el haber tenemos esta cuenta amortización acumulada de instalaciones técnicas, es de 2814, y esta cuenta es una cuenta correctora o compensadora de activo. Es decir, no es un activo propiamente dicho, es decir, no es un activo que aumenta por el debe o disminuye por el haber, tampoco es un pasivo ni es un neto. Se llama compensadora o correctora de activo. ¿Y esto qué nos indica esta cuenta? Pues que esta cuenta, cuando nosotros hagamos un balance de situación, va a estar dentro del activo no corriente, debajo de las instalaciones técnicas, restando. Por eso se llama compensadora o correctora. ¿Y qué nos va a ofrecer? Mucha información, ¿vale? Nos va a decir el valor contable que tiene esa instalación. Es decir, pasado este tiempo, hasta el 31 del 12 del X2, de valer o de tener como precio de adquisición 300.000 euros, ahora debido a ese paso de tiempo, ese uso que hemos hecho de la instalación, ¿vale? Pues lo que vale pues no son 300, serían 300.000 menos 30.000. Y así tenemos información en el balance de cuál ha sido el precio de adquisición de esa instalación, pero también cuál ha sido su pérdida de valor. Bien, entonces esta cuenta pues se llama cuenta correctora o compensadora de activo, porque va a tener esta función en el balance de situación. Y en el libro diario, ¿qué va a pasar? Pues que va a funcionar al revés que la que compensa.
Entonces, si la cuenta de activo aumenta por el debe y disminuye por el haber, es decir, entra por el debe y sale por el haber, pues esta amortización acumulada, en este caso de instalaciones técnicas, pues va a entrar por el haber y sale por el debe, ¿vale? De forma contraria al activo que estamos compensando. Por lo tanto, amortización acumulada de instalaciones técnicas, cuenta compensadora o correctora. Bien, 30.000 euros, por tanto, y después, por último, para las pymes, tendríamos que hacer lo siguiente. Nos dice el Plan General de Contabilidad que, dado que nosotros hemos puesto en esta cuenta del neto el importe total de la subvención, lo que tenemos que hacer cada año es pasar parte de este importe que hemos puesto como neto al resultado del ejercicio. Porque al fin y al cabo esa subvención ha sido una inyección de dinero, ¿vale? Entonces ha entrado dinero y lo suyo sería que reconociéramos de forma paulatina estos 250.000 como un ingreso y que por tanto aumente el resultado de la empresa. Lo que no vamos a hacer es reconocer como ingreso pues a 15 del 12 del X1 ya la totalidad, porque para empezar Hacienda nos crujiría impuestos, porque cuantos más ingresos tengamos, más resultado tenemos, mayor es el resultado y por lo tanto mayor va a ser el impuesto de sociedades, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es reconocer estas 250.000 como ingresos, pero de forma paulatina, es decir, poco a poco, a lo largo de los años. ¿Cuántos años? Pues al mismo ritmo que el bien subvencionado. Por lo tanto, si la instalación va a durar 10 años, lo que vamos a hacer es repartir esta subvención en 10 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera que hicimos el cálculo de la amortización. La subvención es de 250.000, la repartimos en 10 años y le correspondería 25.000 euros cada año. Esto que hemos puesto aquí es la subvención transferida. Es decir, que voy a pasar de estos 250.000 a una cuenta de ingresos. Parte de esos 250.000. En definitiva, pues serían 25.000 euros al año. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a reducir el neto, es decir, voy a reducir esta cuenta porque la voy a ir minorando a medida que pasa el tiempo. Entonces, como esta cuenta es un neto, va a disminuir por el debe. Entonces, la voy a minorar, subvenciones oficiales de capital, por lo tanto, en el debe, por los 25.000 y voy a pasar estos 25.000 a una cuenta del grupo 7, que son, por lo general, las que representan los ingresos, y esa se va a llamar 746, que se denomina. La descripción de la cuenta sería subvenciones transferidas al resultado del ejercicio. Cuenta de ingresos por 25.000. ¿Cuál sería la situación ahora entonces de la subvención? Pues a nivel del libro mayor habríamos puesto al principio cuando se concedió la subvención 250.000 euros y ahora como la hemos reducido para meter esto dentro de una cuenta de ingresos y por tanto que afecta el resultado de ese año, pues lo que hemos hecho es reducir en 25.000 la subvención. Entonces, ahora pues tendríamos un saldo acreedor de 225 y esto cada año va a ir reduciéndose hasta que al cabo de los 10 años no va a quedar ningún importe en esta cuenta y todo se ha ido pasando a resultado del ejercicio, es decir, se ha computado la subvención como un ingreso. ¿Cómo sería el balance de situación en el primer año? Pues esto ya lo hemos visto, tendríamos instalaciones técnicas por 300.000, la amortización acumulada de 30.000 y aquí nos quedarían las subvenciones oficiales de capital por 225. Y en la cuenta de pérdidas y ganancias, que es el otro estado financiero que tenemos, tendríamos 25.000 euros más de ingresos, ¿vale? Por lo dicho, porque hemos pasado parte de la subvención a el resultado del ejercicio, afectando, por lo tanto, a la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, pues esta sería la forma que tiene de contabilizar las subvenciones las pymes, ¿vale? Sujetas al plan específico para ellas, al Plan General de Contabilidad para las pymes. Entendiendo esto, vamos a ver ahora cómo lo harían las no pymes. Tenemos el mismo ejemplo, entonces, primera diferencia. En el momento en que
vamos a contabilizar la comunicación de la administración pública que se le ha concedido la subvención a la empresa, pues reconocemos el derecho de cobro. Esto no cambia respecto a la forma de registro de las pymes, pero ahora en la parte del haber, en vez de utilizar como hicimos esta cuenta de neto, indicando que aumenta el neto de la empresa, que aumentan los recursos propios, pues lo que vamos a hacer es utilizar esta cuenta del grupo 9. Hemos dicho que las no pymes utilizan los grupos 8 y 9 del Plan General de Contabilidad. Esta cuenta se llama Ingresos de Subvenciones Oficiales de Capital. Las cuentas de los grupos 8 y 9 se utilizan para reflejar las transacciones que afectan al patrimonio neto de la empresa y están estrechamente relacionadas con un estado financiero que llamamos estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de cambios en el patrimonio neto es uno de los estados financieros que refleja las variaciones en los fondos propios de la empresa durante un ejercicio económico. Entre otros, muestra cómo los ingresos y gastos registrados en las cuentas de los grupos 8 y 9 van a afectar al patrimonio neto. Y en definitiva, las cuentas de los grupos 8 y 9 pues, son cruciales para reflejar adecuadamente los movimientos en el patrimonio neto que no van a pasar por la cuenta de pérdidas y ganancias. Y su registro contable es esencial para la correcta elaboración de este estado financiero que llamamos estado de cambios en el patrimonio neto. Entonces, por lo tanto, no vamos a reflejar directamente la subvención en una cuenta del neto, sino en una del grupo 9 que refleja esa variación del neto que ha experimentado la empresa como consecuencia de la concesión de la subvención. Entonces, pondríamos, por tanto, 250.000 euros en esta cuenta. A 31 del 12 del X1 tenemos que hacer lo siguiente con esta cuenta. Bueno, ¿qué nos dice el Plan General de Contabilidad respecto a estas cuentas del grupo 9 y 8? Que al finalizar el ejercicio, estas cuentas deben ser cerradas para reflejar correctamente los movimientos en el patrimonio neto de la empresa y se van a cancelar contra la cuenta de patrimonio neto que le corresponda, dependiendo de la operación de que se trate. Pues hay una cuenta del neto pues para los activos financieros, hay otra para las subvenciones. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, lo que hacemos es eliminar o, digamos, reducir el valor de esta cuenta o saldarla, digamos, y ¿cómo hacemos? La llevamos al lado contrario, por lo tanto, la 940, ingresos de subvenciones oficiales de capital, la pondríamos aquí en el haber, 250.000, y utilizamos ahora la cuenta de neto que le corresponde, que es la que en principio la pyme había utilizado en este momento, aquí, que se llama subvenciones oficiales de capital. Cuenta de neto 130 por 250.000. Es decir, ¿qué ha hecho la no pyme? En vez de hacer lo que hace la pyme, reconocer el derecho de cobro a favor de ella por la subvención y reflejarla en esta cuenta, lo que hace es una especie de puente a través de la 940. Pero la 940 es imprescindible para poder efectuar el estado de cambios en el patrimonio neto. Es decir, para reflejar o para elaborar el estado de cambios en el patrimonio neto, se tienen que tener registros en los grupos 9 y 8, entre otras cosas. Es decir, el estado de cambios en el patrimonio neto va a reflejar, por ejemplo, ampliaciones de capital, reducciones de capital, es decir, operaciones con socios, etcétera, etcétera, pero también, entre otras cosas, pues va a reflejar estas variaciones que se experimenta el neto, pues bien por activos financieros, por subvenciones, por otras operaciones. Y para eso necesitamos cuentas del grupo 9 y del grupo 8. Los softwares de contabilidad van a registrar automáticamente, van a detectar los movimientos en los grupos 9 y 8 y en base a esa información pues recogen los movimientos en el estado de cambios en el patrimonio neto. Bien, entonces hasta aquí. Ahora vamos al 2 de enero, que es cuando se cobra la subvención. Esto no cambiaría respecto a cómo lo contabilizan las pymes. Se reconoce aquí el aumento de dinero en la cuenta corriente y lo que hacemos es dar de baja el derecho de cobro porque ya lo estamos cobrando. Esto es activo que aumenta por el debe, activo disminuye por el haber. La compra de la instalación exactamente igual. Bien, estamos a 2 de enero del X2. La amortización a 31 del 12 del X2 la haríamos exactamente igual, pero ahora cambiamos un poco la cosa. Es decir, ¿ahora qué vamos a hacer? Necesitamos, como dijimos, pasar
parte de la subvención al resultado del ejercicio y lo vamos a hacer paulatinamente a lo largo de los 10 años que dura la instalación. Entonces, ¿qué utilizábamos en lo que era la PYME? Lo que hacíamos era esto, reducir en la cuenta del neto que habíamos utilizado y pasábamos esos 25.000 a esta cuenta, a la 746. ¿Qué vamos a hacer en la contabilidad de la no PYME? Vamos a hacer lo mismo, pero no lo vamos a hacer directamente utilizando la cuenta 130, sino que vamos a utilizar esta cuenta, la 840. ¿Y por qué? Porque no podemos hacerlo directamente, es decir, no podemos utilizar un neto de forma directa, sino que todas las variaciones del neto tienen que pasar siempre por cuentas del grupo 9 o del grupo 8. El grupo 9 lo utilizamos para los ingresos imputados al patrimonio neto y el grupo 8 lo utilizamos para los gastos que se imputan al patrimonio neto. Entonces, en este caso, como lo que queremos es rebajar el neto, es decir, de subvenciones oficiales de capital, como había hecho la PYME, de esta cuenta queremos reducir 25.000 euros, no lo vamos a hacer así, directamente como lo hace la PYME, sino que vamos a utilizar esta 840 para hacerlo. Entonces, aquí vamos a poner 840, ¿vale? Y aquí sí que vamos a utilizar la cuenta del grupo 7 para que esto vaya al resultado del ejercicio. Es decir, que tendríamos 840 transferencias de subvenciones oficiales de capital a subvenciones transferidas al resultado del ejercicio. Y como vimos antes, siempre que utilicemos cuentas del grupo 8 y 9, al final del año tienen que saldarse. ¿Cómo se va a saldar? En este caso hemos utilizado solo la 840. ¿Cómo se va a saldar? Vamos a poner la cuenta en el lado contrario, es decir, en el haber, por 25.000 euros y contra la cuenta de neto que utilizamos para reflejar las subvenciones, que serían las 130 subvenciones oficiales de capital por 25.000. Si nosotros nos comiéramos este 840 aquí y este 840 aquí, estaríamos reflejando el asiento que hace la PYME. Pero como no somos pymes, sino que somos no pymes, pues lo haríamos de esta manera, ¿vale? Simplemente para que después se reconozca ese movimiento en el estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Cómo nos quedarían los saldos de las cuentas? Como veis, 840, 900 están saldadas y lo que tenemos es la subvención minorada en 25.000 porque ya hemos metido estos 25.000 como ingresos en el resultado del ejercicio. Entonces, el resultado es el mismo, tenemos un saldo en la subvención de 225.000, pero digamos que hacemos unos pasos intermedios a nivel contable, ¿vale? Para poder utilizar las cuentas del grupo 8 y 9 y así pues poder hacer el estado de cambios en el patrimonio neto. Bien, es como dar un rodeo respecto al registro contable de las pymes, que es mucho más sencillo, pues aquí tenemos que ir pasando a modo de puente por las cuentas del grupo 8 y del grupo 9. Bien, vamos a ver, para consolidar los conocimientos adquiridos de cómo se contabilizan las subvenciones, vamos a ver la comparativa entre cómo se ha contabilizado la subvención en una PYME y en una no PYME. Entonces vemos aquí la diferencia fundamental. En el momento en que se concede la subvención o nos comunican la subvención y la recogemos en el libro diario, esta cuenta no cambia, pero la PYME la va a recoger directamente en una cuenta del neto, pero la no PYME lo que va a hacer es reflejarlo como un ingreso que se va a imputar al patrimonio neto, ¿vale? Y lo va a reflejar en la 940. Acto seguido, a 31 del 12, lo que va a hacer es eliminar la 940 y lo que va a utilizar, es decir, la 940 la salda contra la cuenta 130. Si nos comemos esto, estamos haciendo lo mismo que hace la PYME. Después, esto es exactamente lo mismo, esto también, la amortización también, y el paso de la subvención al resultado del ejercicio, pues lo mismo. En vez de utilizar la 940, pues está utilizando aquí para pasar la subvención al resultado del ejercicio, pues lo que queremos es que lo que es el importe de la subvención descienda. Entonces, utilizamos esta cuenta del grupo 8, que son gastos imputados al patrimonio neto.
Entonces sería la 840 que nos permite llevar al haber la cuenta 746 y después la 840 la saldamos contra la cuenta 130. Eliminando esto y esto, pues tenemos lo que ha hecho la pyme, ¿vale? 130 a 746. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Es un poco más de lo mismo, pero con una pequeña variación, donde vamos a incluir un activo que no es depreciable o amortizable, como son los terrenos. Si a una empresa le comunican el 30 del 7 del X1 que se le ha concedido una subvención de 240.000 euros para la adquisición de una nave. Dicha nave había sido comprada el día 1 de dicho mes y su precio había ascendido a 240.000 euros que se pagaron a través de banco. El valor del terreno es de 100.000. El 30 del 8 del 1 recibe el importe total solicitado en su cuenta corriente y se estima una vida útil de la construcción de 20 años. La empresa amortiza este tipo de inmovilizado de forma lineal o constante. Bien, pues el 1 del 7, ¿vale? Se compra esa nave, nos dan el valor del terreno, tenemos que reflejarlo en dos cuentas. Por una parte utilizamos la parte edificada que va a ir en la cuenta construcciones y el terreno en la cuenta terrenos. Entonces, construcciones 140, terrenos 100.000. Vamos a suponer que no se paga en este momento proveedores de inmovilizado a largo plazo. Entonces, estamos reconociendo dos activos, activo que aumenta por el debe y una obligación de pago pasivo que aumenta por el haber. En el momento en que nos comunican la subvención, vamos a hacer este ejemplo como no pyme. Pues tendríamos que reconocer el derecho de cobro en Hacienda Pública Deudora por subvenciones concedidas por 240.000 y utilizamos 940 ingresos de subvenciones oficiales de capital por 240.000. A 30 del 8 del X1 cobramos la subvención, por lo tanto más dinero en nuestra cuenta corriente, activo que aumenta por el debe, y el derecho de cobro desaparece, activo disminuye por el haber porque ya lo hemos cobrado. Por lo tanto, Hacienda Pública Deudora por subvenciones concedidas por 240.000 en el haber. A 31 del 12 de este año, ¿qué hacemos? Como hemos utilizado una cuenta del grupo 9, hay que saldarla. La 940, por lo tanto, se va al lado contrario por 240.000 contra la cuenta de neto que utilizamos para recoger la subvención, que sería subvenciones oficiales de capital. Neto que aumenta por el haber, por los 240.000, que sería el importe de la subvención. Bien, a 31 del 12 del X2, pues vamos a hacer la amortización. ¿Qué va a pasar? Que los terrenos no se amortizan porque se van a amortizar o vamos a reflejar la pérdida de valor de aquellos bienes que tengan una vida limitada y el terreno no la tiene, salvo en algunas excepciones, que no son objeto de este vídeo. Pues hay algunas excepciones en las que sí que se puede amortizar, pero vamos a suponer que es el caso general en el que no se hace. Por lo tanto, la parte amortizable solo va a ser el valor de la construcción. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Pues son 20 años, entonces 140.000 entre 20 nos daría la amortización anual. Pero ojo que la empresa ha adquirido el 1 del 7 del X1 esa nave. Entonces, la amortización no la podemos registrar por el total, sino solo por 6 meses de 12. Es decir, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Eso nos daría 3.500 euros. Por lo tanto, hacemos el asiento de amortización por 3.500 euros y lo que vamos a hacer también es lo mismo que hicimos en el otro ejercicio, pasar de forma paulatina parte de la subvención al resultado del ejercicio para que figure aquí, ¿vale? Es decir, parte la vamos a ir pasando a una cuenta de ingresos para que afecte al resultado de cada ejercicio. Entonces, ¿esto cómo se hace? 840 transferencias de subvenciones oficiales de capital a las 746 subvenciones transferidas al resultado del ejercicio por los 3.500 euros. Bien, y como hemos utilizado una cuenta del grupo 8 a 31 del 12, la tenemos que saldar contra la de siempre, contra las 130 subvenciones oficiales de capital, que es una cuenta del neto. Neto que disminuye por el debe. Nos podríamos preguntar, ¿y qué pasa con la parte de la subvención que afecta al terreno? Pues se pasaría al resultado del ejercicio cuando, por lo que sea, el terreno se diera de baja. Es decir, si vendemos la nave o bien, pues si damos de baja el terreno, pues eso, por cualquier otra cuestión. Entonces,
Siempre que el terreno se dé de baja, pues en ese momento, o porque se vende o porque se da de baja por lo que sea, pues podríamos pasar la subvención al resultado del ejercicio. Bien, pues entonces este sería el caso de incluir un bien no depreciable. Y nada más, espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo.